Estamos tan acostumbrados a las comodidades de hoy en día que con frecuencia caemos en el error de que el mundo nos pertenece y que todo debe adaptarse a nuestra conveniencia. Sin embargo, la naturaleza a veces nos golpea duramente, dejando en evidencia nuestra fragilidad. Dicen que una erupción volcánica solo se ve una vez en la vida, pero aquí en La Palma esa frase ha dejado de tener sentido. Hoy, en Objetivo Canarias, nos adentramos en los recuerdos de quienes hasta en 3 ocasiones han sido testigos de la furia de los volcanes. El Teneguí es el que nos echó a perder a nosotros las libres, pero con el de San Juan se abrieron también. El primero porque eso eran unos temblores horrorosos. Y nosotros poníamos aquí por la noche y se veían las piedras aquí detrás y no sabíamos por dónde iba a reventar el de San Juan. Pasé más miedo, ay mi madre, me lo pasé aquí hasta última hora. Pero miedo de todos dos, pasé bastante. Y Dios nos libre que vuelvan más volcanes, que ya tenemos con 2. 19 de septiembre de 2021. En La Palma, un nuevo volcán entra en erupción. Y de nuevo, brillantes coladas de lava comienzan su andadura a través de las entrañas de la isla, arrasando todo a su paso. Los ríos de magma no han tenido miramientos con nada, ni flora, ni fauna, ni fincas y viviendas. Hoy, Objetivo Canarias no es un programa más, sino la crónica volcánica que nos ha acompañado durante los últimos 80 años. Porque esta reciente erupción en La Palma no ha sido la primera. Juan Carlos, hasta donde alcanzamos a saber, con este nuevo volcán son 3 los que han erupcionado en la isla de La Palma. ¿Qué hemos aprendido de cada uno de ellos? Son 3 volcanes en el último siglo. Son 7 volcanes en la historia contemporánea de la isla y hemos aprendido de ellos a que vivimos rodeados de volcanes, aunque con frecuencia nos olvidamos de esa condición insular. La Palma es una isla de un volcanismo activo, se está demostrando perfectamente en estos momentos, pero también lo fue en el pasado. En el siglo XX hubo 2 erupciones, una de ellas muy importante, que fue la de 1949, el volcán de San Juan, y luego un volcán turístico, que es el volcán de Teneguía, en 1971, del que la memoria colectiva creía que de producirse un nuevo volcán en La Palma había bastantes posibilidades de que fuera así. Los hechos han demostrado lo contrario. ¿Dónde? Chicos, ¡ay Dios, chicos! ¡Derrumbe, derrumbe, derrumbe! ¡Derrumbe, derrumbe, volcán! Lo están viendo, tenemos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma. Nos vamos hasta otro punto de directo. Antonio Hernández, cuéntanos qué es lo que puedes ver desde ahí.
Mi madre nos decía que quedaba una montaña por reventar. Siempre nos decía eso. Mira, me decía, ahí en esa sierra hay una montaña por reventar y es un volcán. Sí, en cada montaña que ustedes ven por ahí fue un volcán, nos decía ella. Y fue verdad, estaba esa montaña por reventar. Y reventó en el año 49, a las 10 de la mañana. Reventó el volcán. Y un señor que estaba trabajando, que estaba con mi marido y otros más, dice, eso no fue fuego natural, decía el José el Ligero. Dice, eso no fue fuego natural, eso es algún volcán que reventó. 24 de junio de 1949, en plena noche de brujas, entra en erupción el volcán de San Juan, asomando su primer cráter en la dorsal de Cumbre Vieja. El 10 de julio, la lava llega al mar atravesando un acantilado cercano a Puerto Naos. La erupción se extendió durante 47 largos días. Domingo, dicen que quien ve uno no ve otro. Y a usted le ha tocado ser testigo de nada menos que 3 erupciones. La del 49, la del 71 y ahora esta, de 2021. ¿Pensó alguna vez que sería testigo de las 3? Me sorprendió fuertemente el primero con 7 años. Me sorprendió estando en La Gomera el 71, pero que vine a verlo. Y este, aunque había días que se estaba pronosticando que iba a haber un volcán, pues también nos sorprendió el sábado en la tarde o el domingo a la tarde, de una forma, iba a empezar un funeral y de repente explotó y creó una nube muy blanca sobre nosotros y esta es la realidad de la vida, la sorpresa de la vida. Mi padre me había dicho eso, que él vio el San Juan y vio el Teneguía. O sea, que decían que una persona cuando vio un volcán no iba a ver más volcanes en su vida. Entonces, pues, él me dijo que no, que se podían ver más de uno. O sea, no pensaba verlo ahora, pero aquí está. Reventó a las 2 de la mañana. Hubo un temblor muy fuerte en los llanos. Y claro, nosotros estamos siempre pendientes. La gente de los llanos no, pero nosotros sí. Y vimos que había reventado en el Llano del Banco, se veía un fuego en el Llano del Banco, que de donde fue el volcán allá, aquí acá, hay unos cuantos kilómetros. Bueno, el primero fue, para mí era un niño, tenía 6 años, pero es un recuerdo que jamás lo olvidará, igual que los niños de 6 años hoy tampoco olvidarán este. Por lo tanto, lo recuerdo perfectamente. Lo único que el otro volcán fue distinto a este. Motivos de que el volcán avisó prácticamente con temblores. Estuvimos como un mes de temblores. Vivíamos fuera de las casas porque teníamos miedo que se nos cayera. Entonces se veía mucho fuego, se veía como lucitas, y era la lava que ya venía. Que la lava era, pues podía usted pasar muy bien por delante de ella, sin peligro ninguno. Hasta que no fue la lava líquida, usted pasaba para allá y para acá y bajaba la lava. Entonces en esa zona que bajó, había mucha viña, había casas de vivienda y había bodegas ahí. Había un terreno bastante grande y había muchos aljibes. Y cuando llegaba el volcán a las aljibes, era explosión como una bomba, lo mismo. Josefa, usted ha tenido la oportunidad de ver los 3 volcanes que han erupcionado aquí en la isla de La Palma en el último siglo. ¿Usted pensó alguna vez que iba a ser protagonista de la historia y que estaría aquí contándolo? No, eso no lo esperaba yo nunca. Nada. El primero fue el de San Juan. Tenía usted 16 años, nos cuenta. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo lo recuerda? Cuando reventó el volcán, estaba ya acostada. Mi hermano más chico dice, Josefa, un volcán. ¿Qué dices tú, muchacha? Dice, un volcán. Nos quedamos todos con el volcán. El papá también, el papá dice, pero un volcán. ¿Y tú has asustado con un volcán? Dice, pues vamos a verlo. Pues yo, un chico, digo, a ver una fiesta. Pues sabía lo que era un volcán. Y subimos a la montaña, esa montaña ahí, una montaña, y nos llevó un camión hasta allá. Y cuando yo llegué, digo, ¿pero qué es este fuego? ¿Pero cómo es esto?
Pues venimos y el volcán siguió reventando, reventando, y ahí fue la cosa del volcán de San Juan. Yo pensaba, esto se va, esto se va, esto se va, se va. Nosotros, tuvo que explotar. Ay, Dios mío, la verdad que uno sí pasó, bueno, pasó porque había de todo también. Y yo me tiré al mar y iba saliendo así para afuera. Y unos que estaban afuera, un pedazo para afuera, empezaron a gritar y a levantar las manos así y a señalar que mirara para arriba, para el monte. Y entonces miremos así para arriba, para el monte, María Purísima, un rollo de humo negro, y era tan negro el humo que después las piedras que subían por la sombra que le daba el sol, hacía sombra, el humo hacía sombra, y se veían las piedras encendidas subir claritas por el día para arriba, de un volcán reventando, un esparramero de gente en ese San Juan, en esa playa. Unos corre para un lado, otros corre para otro. ¿Cómo lo vivió la gente aquí? Con miedo, con miedo. Eso es, pero un volcán. Aquel fue un volcán malo, ¿verdad? Sí, claro, y después que había muchas necesidades de todo. Había uno, pues, trabajando en el campo como negritos ahí para uno ir escapando. Uno pasó muy mal entonces. Ni agua, ni nada. Y pasaron muy mal. Empezó a largar piedras encendidas para arriba y fuego y temblores y venga, y era bonito, se hacía por la noche, se reventaba ese montón de fuego así, se abría así y parecía como una naranja que se rompía así en pedacitos de las piedras encendidas del fuego. Era por el día no, por el día piedras encendidas, pero por la noche era bonito. Después de ser un desastre, aquello había que apreciarlo como era el asunto del volcán. El volcán de 1949, el volcán de San Juan, reventó en lo que es el edificio volcánico de Cumbre Vieja en la parte alta. Tuvo un desarrollo explosivo bastante importante desde el 24 de junio hasta el 8 de julio, en que se abrió una fisura en el llano del Banco y comenzó el vertido de lava por el flanco occidental, de un volumen mayor al que estamos conociendo en este volcán actual. Fue un volcán que también causó una gran destrucción, pero bien es verdad que entonces la población de la isla de La Palma en esa zona y el número de edificaciones, de casas, construcciones, etcétera, era bastante inferior al actual. El de San Juan, pues había muchísimo menos habitantes, hizo mucho menos daño, porque solamente fueron 30 casas, y la verdad es increíble el daño que está haciendo. Yo lo noto más fuerte que el de San Juan, aunque yo me acuerdo muy poquito del de San Juan, pero me acuerdo. No teníamos comunicaciones, no teníamos nada, sabes que en esa época no había nada, ni había vehículos. Yo hablo de la familia, de nosotros que estábamos cerca, pues nosotros nos fuimos a casa de unos parientes que teníamos en La Galga y estuvimos viviendo 6 meses. Yo me acuerdo de venir del monte con un feje de pasto a la cabeza y los temblores que estremecían la tierra. Y nosotros, pues, con miedo, digo, puede reventar cualquier cosa, ¿no? Pero claro que no sabíamos lo que era un volcán. Y nosotros no dejábamos de ir al monte y trabajar. Nosotros íbamos a levantar viña, estábamos levantando viña cuando dio el temblor más fuerte, que fue el día de la patrona de los llanos. Y salimos corriendo y dejamos la viña por la mano porque teníamos miedo que pasara algo. Tenía usted solo 7 años cuando la explosión del volcán de San Juan, en el 49. ¿Pero qué recuerda de aquel día? ¿Dónde estaba? ¿Con quién? Subiendo hacia el monte, mi hermana y yo, pues sobre la cumbre se apareció una gran bomba de humo negro que sobrecogía y poco a poco nos preguntamos, mi hermana y yo, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y fuimos avanzando hacia arriba hasta que casi nos metemos dentro. La sorpresa fue que esa bruma era arena. Y nos empezó a caer en donde estábamos, la hierba, los castañeros y todo se llenaron de arena,
los animales querían comer, no podían porque le rillaba la dentadura y empezaron a escupir para afuera. Entonces mi padre pues, decidió sensatamente bajar los animales hacia la costa. Y gracias a eso llegamos a casa, porque fue tal la oscuridad que nos invadió con la nube que al bajar no veíamos nada. La primera hora tal vez un poquito, pero después ya era una oscuridad total, total. Y los animales que ven más que nosotros, parece, agarrados al rabo de las vacas, mi hermana y mi padre y yo, nos fueron llevando hasta casa. Llegamos a nuestra casa cerca de las 12 de la noche, en aquel tiempo. Llegamos magullados de heridas por todas partes, en las rodillas, los codos, y después al día siguiente amaneció todo cubierto de arena y había que levantarse y seguir trabajando porque los animales había que buscarles que comer. Fueron días muy difíciles, porque tampoco en La Palma, en aquella zona de Las Breñas, no había agua, no había habido agua, y los animales había que llevarlos a beber agua a un pozo que había cerca del mar. Y después cuando empezó a correr la lava, ya que se apagó el fuego allí, siguieron los temblores, empezó a correr la lava cayendo en el mar, y después en el mar el pescado muerto, que se moría con el agua caliente, se moría el pescado ahí, prohibieron de ir a coger el pescado. Pero siempre se escapaban barcos y iban o bien por las tardecitas o bien por las mañanas a recoger pescado muerto, que se moría del agua caliente. Las erupciones volcánicas vienen precedidas siempre, el tipo de volcán estromboliano, que es el que tenemos en Canarias, viene precedido siempre por movimientos sísmicos. En el caso del volcán de San Juan fue casi un mes de movimientos sísmicos hasta que el 24 de junio se produjo el comienzo de la erupción en lo alto del edificio Cumbre Vieja. Antes de reventar el volcán empezaban los temblores, había temblores, pero uno pensaba que había temblores. Entonces después cuando reventó el volcán, pues había más temblores y la tierra era hirviendo. Iba usted caminando y los pies eran como hirviendo la tierra. Y después de ahí, de que reventó el volcán en la montaña de San Juan allá, a que vino a reventar allá al llano el banco, se pasaron lo menos, sí creo que se pasaron más de 20 días de que reventó allá a que la lava empezó a bajar ahí. Empezamos esta conversación hablando de que había sido usted testigo de la erupción de 3 volcanes en el último siglo. ¿Qué es lo que provoca más impotencia? ¿Qué le provocó más impotencia en los 3 casos? La primera etapa es la impotencia de decir muchas veces, levantarme y mirar la nube aquella que nos cubría y decirnos, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a vivir en el futuro? ¿Cuál será nuestro futuro? Nada que comer, los animales nada que alimentarnos. ¿Qué hacemos? Era ponernos en manos de Dios y rezar. Se pusieron a rezar y en el tercer misterio sintieron un gran estruendo que pues, las mujeres, yo estaba ya estudiando, me decían que se echaron a llorar pensando que era el final. Es algo terrible. Es algo terrible perder uno la casa y verse sin nada absolutamente, porque nos llevó la casa y los terrenos, porque mi suegra también le llevó la casa, mi hermana también le llevó la casa, y quedemos pues, a manos de la ayuda de los vecinos. La pasemos bastante mal, pero no, echamos para adelante, siempre echando para adelante. Fue esa voluntad, había que siempre... tener siempre fe en Dios, siempre decía yo. Tener fe en Dios que se echamos para adelante. Hay que tener fe en Dios. El hito más conocido y anecdótico, pero no por eso menos cierto, es cuando el brazo de lava amenazaba la ermita de San Nicolás en Las Manchas y se desvió hacia el sur y respetó la ermita, que hoy es un referente. En el lugar donde se desvió la lava, imprecaciones de un sacerdote que entonces estaba allí, don Blas Santos, se levantó el monumento a la Virgen de Fátima,
que marca ese punto histórico, religioso importante, lo que es la memoria colectiva de quienes vivieron aquella erupción. Muchos compañeros y personas de barrio y políticos incluso nos fundíamos un abrazo. Hay que seguir adelante, pues venga, con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo tenemos que seguir adelante, tenemos que superar esta situación, que la superaremos, y construir una isla diferente. A mal tiempo hay que poner buena cara. Los protagonistas de la historia de La Palma tienen que ser los palmeros, con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha, como hicieron después del 49, luchando y trabajando y buscando medios por donde fuera, pero fueron los protagonistas después de que en los años 60 La Palma recuperase el curso de la historia de progreso. Yo he visto reventar 2 volcanes. El que reventó aquí atrás en la montaña que se llama el volcán de San Juan, y el de Teneguía, el que reventó aquí en la punta de la isla, al lado del volcán de San Antonio, que reventó el otro. Ese lo vi yo empezar a reventar hasta que se apagó. Yo salí de aquí porque se sentía un ruido sordo. Sentía usted ese ruido, y ese ruido se iba afinando, hasta que cuando se terminaba de afinar, y se temblaba las casas y todo, se temblaba la tierra y todo se temblaba. Y sentía ese ruido y salí para arriba, para los Canarios, y mientras más caminaba para arriba, más se oía, más claro se oía. ...26 de octubre de 1971... tras 5 días de fuertes temblores, surge el volcán de Teneguía. El 18 de noviembre se detiene la erupción, convirtiéndose en una de las más cortas de la historia volcánica de Canarias. La verdad que había muchos temblores, antes de reventar Teneguía. Y entonces decíamos, pues eso va a ser otro volcán, si nos cogerá por debajo. Sí, porque nosotros decíamos Iberigoyo. Siempre empezamos allí, porque antes pensamos nosotros, pues, porque mi madre siempre decía eso, que quedaba una montaña por reventar. Roberto, están a punto de cumplirse 50 años de la erupción del volcán Teneguía. Tú tenías 14 y fuiste testigo de esa erupción. ¿Cómo lo recuerdas ese día? ¿Cómo lo viviste? Recuerdo, estaba en el colegio y de repente un temblor. Estaba en un muro sentado con unos amigos, me botó del muro al suelo, y entonces en ese momento fue cuando explotó el volcán en Teneguía. En el caso del volcán Teneguía fueron 2 semanas antes que comenzó a temblar la tierra de mayor o menor intensidad, haciéndose mucho más notable en los días previos al comienzo de la erupción. El volcán Teneguía reventó a escasos 800 metros de la punta de Fuencaliente. El sitio donde reventó no había población, apenas hizo daños en cultivos. Teneguía fue un volcán que fue un espectáculo, porque prácticamente no hizo daño a nadie, sino a los terrenos, a los cultivos. La gente de Fuencaliente, una parte, no se fue de Fuencaliente. Entonces sí que ya había más comunicaciones y ya estábamos más informados. Lo único es que se cortaba la zona para que no entrara gente de fuera, y nada más entraban y salían los vecinos del municipio. Se tiene la creencia o el convencimiento de que asistir a la erupción de un volcán es algo único, que probablemente solo se ve una vez en la vida. A ti te ha tocado verla 2. ¿Qué aprendimos del Teneguía? En aquella época pues aprendimos a respetarlo, que era una cosa, es una fuerza natural, en la cual no controlamos, o sea, es imposible que nosotros podamos hacer algo, aprendimos a respetarla. Como era un volcán que nació cerca del mar, o sea, no había problemas de viviendas ni de nada, o sea, fue una fiesta para los palmeros en esa época. O sea, todos íbamos de los llanos, solo había, me acuerdo, una guagua antigua que iba por Fuencaliente, la gente iba, se llevaba sus mantas, se sentaba frente al volcán de San Antonio a ver el volcán en la parte baja. Y allí pasábamos el rato, llevaban hasta las cenas, comida y todo, era como una fiesta.
No, la gente estaba impresionada toda porque en La Palma estaban revolucionadas la gente, porque en los pueblos que había por encima era, vaya, como si hubiese unos carnavales de la cantidad de gente que quería contemplar eso, de los palmeros mismos, pero eso duró días y días, que no fue una cosa que pasó algo desapercibida, sino, además la prueba está en que se hicieron eco en todos los periódicos nacionales e internacionales también. Desde el mirador natural de la montaña de las Tablas, hubo días que hasta 15.000 personas llegaron a presenciar la erupción, en una época en la que llegar a La Palma no era fácil. Y estuve haciendo unas fotos del volcán, pero que era impresionante en el sentido de que los estampidos venían de dentro de la tierra, que son como indescriptibles, y te caía encima todo el lapilli ese, el picón, la lava esa fina, te iba cayendo encima, pero la sensación era más bien de gusto, pero era de tan agradable la sensación, no era de miedo ya, tan agradable que en un momento ya solté la máquina encima del picón, allí encima de aquello, y habían unas vides allí con uvas, y me dediqué a comer uvas y a sentirme dentro de la tierra. Pero de verdad me emocioné, porque todo el mundo piensa que el ir a un volcán es morirte de miedo, pero de eso nada, de miedo nada. Era todo agradable, era indescriptiblemente agradable, ¿no? Cristina, ¿cómo viviste tú la erupción del Teneguía? Dice, bueno, esto fue para una periodista algo como increíble. En la isla de La Palma se estaban sucediendo una serie de movimientos sísmicos, la gente estaba un poco asustada, pensando qué iba a ocurrir allí, efectivamente, teniendo la explosión de un volcán, y yo fui con un equipo de televisión a hacer un reportaje un poco tranquilizador, para decir, bueno, no, aquí no va a pasar nada, o vamos a entrevistar a vulcanólogos, cómo se hace. Y cuando estábamos montando con aquellos medios tan precarios de los que te hablaba, con un trípode, una cámara, yo con un micro, haciendo unas entrevistas, miramos a lo lejos y apareció el volcán. O sea, esto es una anécdota, vamos, que dio la vuelta al mundo. Aquel reportaje, aquellas imágenes de la televisión en Canarias, bueno, fueron impresionantes y estuvimos ahí, vamos, eso te pasa pues una vez en la vida, te explosiona un volcán cuando tú tienes la cámara preparada. Te tocó vivir en primera línea, como periodista, la erupción del volcán Teneguía, al que justamente te debe a ti, ¿no? el que se llame así, luego hablaremos de ello, pero cuando llegas a la isla de La Palma para cubrir esa información, con los antecedentes del anterior, del volcán de San Juan, ¿cuál era el ambiente en La Palma? El ambiente era entre preocupado y novelero. La gente mayor, nuestros padres, hablaban con conocimiento y con ejemplos del volcán del 49, el bien llamado volcán de San Juan, porque interrumpió las juergas sanjuaneras para dar ese festival de fuego. Y de algún modo pensaban que se iba a repetir exactamente la misma experiencia, iba a tener las mismas consecuencias, pero no, fue un volcán que en primer lugar pareció que quiso presentarse en un sitio muy visible. Estaba de la carretera vieja del sur hacia abajo, con lo cual toda la carretera en un tramo muy grande era con un mirador improvisado para que los curiosos se acercaran y vieran la boca principal. ¿Tú recuerdas cuando
el Teneguía explota, ¿se sabía entonces por dónde iba a reventar o no? Se apuntaba que podía ser en la ladera donde fue, eso desde luego, pero con la precisión con la que se acudió ahora, no. ¿Por qué? Eran viejos sismógrafos. Canarias no estaba dotada científicamente ni a nivel universitario con los medios y con las personas con las que ahora tiene. ¿Cómo lo vivió la del Teneguía, la población en La Palma? ¿Cómo vivió aquella erupción? ¿Lo vivió con miedo? Al principio lo vivió con miedo porque era una cosa que nosotros, los de nuestra edad, no lo habíamos visto nunca. O sea, mi padre me había contado que mi padre vio el otro, mi padre ha visto los tres, vio el de San Juan, vio el Teneguía y ha visto este ahora, y él nos decía que estuviéramos tranquilos a la familia, ¿no? Porque él había vivido el San Juan, que fue también como este, muy desastroso, se llevó muchas viviendas por delante, entonces él lo había vivido y eso nos enseñó a respetarlo, pero a no tenerle miedo en aquella época, sino respetarlo, porque era una cosa natural que estaba pasando, que pasó en una zona que no iba a haber problema, entonces era respetarlo nada más. Cuando llegó el Teneguía, estaba mi suegra enferma, la madre de mi marido. Yo la estaba atendiendo y otra hija que tenía. Y se oían los temblores. Y mi suegra dice, ¿tú no oyes temblores, Juana? Digo, no, digo, eso es que usted está soñando. Digo, temblores no hay, porque como ya ella había pasado el otro volcán, ella decía que eran temblores, pero yo le decía que no, que eso era que ella estaba soñando, pero eran temblores de verdad. Y luego cuando oímos que era en Fuencaliente, que era donde reventó el otro volcán, pues cuando un día fuimos a ver, pero ya nosotros habíamos pasado el nuestro. Pero el nuestro fue más grande que aquel. Comienzan los temblores en el 71 del Teneguía. ¿Cómo reacciona la población? En el 71 fue muy distinto. Incertidumbre, de sobresalto, sobre todo las Manchas, que es donde más sacudía, pues los mayores tenían la experiencia del volcán de San Juan. Fue unos días de inquietud. Pero en cuanto reventó el 14 de octubre del 71, ya la cosa se tranquilizó, porque explotó cerca del mar. Fue un espectáculo grandioso, extraordinario, sobrecogedor. Yo tuve la suerte de animar a una falúa de un amigo pescador en Valle Gran Rey y vinimos 32 personas en barca desde allí, en 4 horas y media. Vimos la lava al día siguiente de empezar a llegar al mar. Fue una cosa asombrosa ver el río de lava llegando al mar. Comimos pegados a 100 metros de la lava. Y después de estar 3 horas viendo la lava llegar al mar, fuimos por tierra y lo vimos desde tierra. Durante 2 noches estuvimos, la gente que vino de Valle Gran Rey hacia acá, y fue un espectáculo sobrecogedor, admirable, pero con la tranquilidad que no estaba haciendo daño. El volcán se llama Teneguía porque así te empeñaste tú en que fuera en tus primeras crónicas. ¿Cuándo fue la primera vez en tus crónicas en las que ya se utiliza la denominación de Teneguía? El 27 de octubre fue la erupción. Y el 27 de octubre el periódico La Tarde, ya desaparecido, ya publicó en la primera página y en las crónicas una crónica que yo le dictaba, donde ya lo llamaba Teneguía. ¿Por qué? Porque cuando llegué me encontré con que el secretario del ayuntamiento, algunos corresponsales de prensa local, querían llamarlo, imitando lo de San Juan, lo del 49, por el santo del día. Y el santo del día, con todos los respetos, era San Evaristo. A mí me pareció que era un crimen dar ese nombre cuando el volcán estaba a muy pocos metros de una estructura fonolítica, un monolito natural adornado con grabados rupestres que en La Palma son la pieza más importante de la cultura aurita. Y además que en torno al Teneguía crecían una serie de plantas medicinales como la centaurea, la salvia, la melisa, que eran muy apreciadas por el pueblo que las iba a recoger. Entonces, teniendo un topónimo con esa fuerza, un referente histórico de ese calibre, buscar otro nombre me parecía una barbaridad. Los temblores más míos que le da.
Pero después cuando se oían las explosiones y eso, pues ya uno estaba acostumbrado a aquello, que mucho tiempo estuve con las explosiones. Lo que esta gente, el volcán fue por debajo, nosotros no, fue distinto. Pero no tomamos, yo no con mucho miedo, no tomé ya que lo tomó nomás así. El primero fue distinto. En La Palma, en el último siglo, han ocurrido ya 3 y tú has sido testigo de 2. Cuando fuiste testigo del Teneguía, ¿pensaste que en algún otro momento de tu vida ibas a tener que asistir a un acontecimiento de esas características? Yo creo que lo que mentalmente estaba como descartado. Teníamos, yo creo que todos la idea de que un volcán era por unas generaciones. Pensamos que incluso que entre el 49 y el 71 había transcurrido muy poco tiempo. No había tampoco una cronología más o menos aproximada como la hay de los volcanes. Ahora la mayoría de los geólogos coinciden en que en una isla con la naturaleza de La Palma los volcanes son previsibles en periodos de 30, 40 años. La ciencia ha avanzado para determinar eso, pero en el momento, en el 71, yo pensé que estaba ante el acontecimiento más hermoso y más trágico, luego no lo fue trágico, que podía vivir un periodista. Y para mí lo del volcán Teneguía es una impresión que no se me borran, como las pirámides de Egipto, como el Machu Picchu, o como ver, que vive cerca también, la erupción del Nevado del Ruiz, pero como espectador. Había los movimientos, un poco la preocupación, habían evacuado el barrio de los Quemados y había esa inquietud, el miedo de alguna gente por los temblores, porque Fuencaliente sacudía fuerte. Pero bueno, ya pasados 15 días ya la gente se acostumbró a esa situación, como espero que nos acostumbremos a este, pero claro, aquel no hizo daño ninguno, este está haciendo mucho daño. Como ven, ha sobrepasado la montaña de Todoque, ha cruzado la carretera, se ha llevado por delante está cayendo, Vemos está cayendo, Elena, lo estamos viendo. Está cayendo, viendo. Victorio, lo estamos viendo en Está directo. cayendo al mar. Está cayendo la lava, ha llegado al mar. Una cámara de Televisión Canaria está a bordo de un barco respetando la seguridad. Recordamos que Capitanía Marítima impide que nos acerquemos. La mayor parte del volcanismo canario es de tipo monogénico, un volumen de magma ascendente a la superficie y que genera pequeños conos volcánicos alineados según la fisura. Dicha fisura en realidad refleja el dique que hay debajo alimentando la erupción. Aquí en La Palma tenemos 2 fisuras de norte a sur. ¿Quién sabe eso dónde va a reventar? Somos islas volcánicas, eso puede reventar en cualquier sitio. Más posibilidades en la zona sur que en la zona norte, efectivamente. Pero debemos saber estar conscientes y debemos saber que en cualquier momento nos puede reventar un volcán. Eso vivimos aquí en Canarias. Pero los canarios en general tenemos que observar 2 cosas. Primero, asumir un hecho incuestionable. Somos unas islas oceánicas de origen volcánico, con lo cual esos fenómenos y esas amenazas van a estar presentes. El volcán del 49 produjo muchos daños, pero también produjo pingües beneficios a las personas que compraron terrenos en el litoral, porque la isla creció en una extensión y en una meseta de una fertilidad extraordinaria. Los plátanos, del que hoy se llama la soya, son los de mejor calidad de la isla de La Palma. Hubo gente que perdió cosas, pero hubo gente que ganó dinero. Yo pienso que en la planificación urbanística, la ordenación del territorio, debe contar como prioridad con informes científicos, geológicos y tal, que determinen cuáles son las zonas de riesgo que las hay en las islas y que de algún modo se planifique sin masificaciones para que un hecho de este tipo no se convierta en una catástrofe y en una tragedia humana y social irreversible. Televisión Canaria ha hecho historia al emitir en directo el momento de la explosión inicial del nuevo volcán. Desde entonces,
medios nacionales e internacionales se han hecho eco del serio trabajo de la televisión autonómica para tomarlo como base de los suyos propios. La crónica volcánica ha tenido un minucioso seguimiento, minuto a minuto, por parte de un equipo de técnicos y profesionales cuya labor ya se está reconociendo a nivel mundial. Fátima, para quienes nos dedicamos a este mundo de la información, dar una primicia o dar una exclusiva es lo máximo. Y a ti te tocó dar una exclusiva con la erupción del volcán. ¿Te la esperabas? No la esperábamos. Sabíamos que en cualquier momento iba a ocurrir, pero no estaba previsto para el domingo. El sábado 11 por la noche, ya empezamos a contar que había un enjambre y que parecía que iba a ser importante, ¿no? Entonces, bueno, cuando llega no te lo esperas. En televisión es la primera vez, por lo menos en España, que se da una erupción en directo. Aunque lo hayan repetido, pero la exclusiva es de Televisión Canaria. Es decir, la primera vez que se pone esa exclusiva es de Televisión Canaria, nadie lo estaba grabando. ¿Qué destacarías del trabajo, no solamente tuyo, sino de tus compañeros? Porque esto ha sido un trabajo en equipo, ¿no? Siempre digo que el trabajo en equipo es fundamental para que haya un buen resultado. Cada persona fue haciendo lo que era necesario para que la gente estuviera como estuvo, que era enganchada. La imagen que estábamos dando aquí en Televisión Canaria se cedía a todas las cadenas a nivel nacional y mundial. No nos lo esperábamos, pero sí que estábamos preparados. La cámara empieza a grabar una hora antes de que explota el volcán. O sea, parece que estaba esperando que le diéramos a grabar y a emitir y a recibir la señal en directo para explotar. ¿Cómo vivimos estos momentos en el que se produce la erupción volcánica en la isla de La Palma? Fue además hace 1 hora y media aproximadamente, a las 3:10 de la tarde. Lo vivíamos así, en directo, en Televisión Canaria. Momento histórico en Canarias que vive una nueva erupción volcánica cuando son las 3:12 de la tarde del 19 de septiembre de 2021. Antonio Hernández, cuéntanos qué es lo que puedes ver desde ahí. Pues Fátima, estábamos preparados para entrar en directo al final del informativo para contarles la última hora cuando se ha producido ese momento histórico, esa erupción de este volcán de La Palma. Los piroclastos se pueden ver perfectamente. ¿A ti te parece que en este tipo de informaciones uno tiene que tener la cabeza fría, pero sin dejarte ponerle algo de corazón, porque detrás de cada catástrofe siempre hay una parte de dolor humano y no te puedes separar mucho de eso? De hecho, para mí es inevitable que en algunos momentos te revuelve y tienes una emoción porque estás hablando con personas que están sufriendo, ¿no? Todos los canarios, pero especialmente los que vivimos en islas volcánicas activas, como es el caso de la isla de La Palma, estamos acostumbrados a vivir con los volcanes. Los volcanes forman parte de nuestra historia reciente, ¿vale? Que se construyan casas en zona de potencial peligro de una erupción volcánica es una decisión que se tomó en el pasado pensando que nunca iba a producirse una erupción volcánica. Es un desastre natural que no puedes controlar. Te sientes impotente muchas veces porque no lo puedes controlar. Un incendio forestal o un incendio en vivienda lo puedes controlar, te puedes hacer con él. Un accidente de tráfico, rescatar a una persona, te puedes hacer con él porque trabajas, pero aquí no puedes hacer nada. Esto se tardará mucho tiempo en olvidarse, Se tardará mucho tiempo en olvidarse porque esta experiencia que está viviendo la gente ahora en la isla de La Palma, no en la isla de La Palma, sino en toda Canarias, esto no se va a olvidar fácil. Se va a olvidar fácil que estamos en una isla volcánica. Pero, como usted dice, esto va a ser de muchos, muchos años y Dios quiera que no vengan más. Pero qué reconfortable es darnos un abrazo, poner el brazo por encima, darnos un apretón de manos. Esto es sacando la parte más noble del ser humano. El sufrimiento es muy grande para muchas personas que lo han perdido todo, todas sus pertenencias, no sus pertenencias, sus recuerdos.
que es lo más importante, o sea, que pierdas parte de tu vida y que tengas que empezar de cero. Que los palmeros siempre lo hemos tenido y que podemos salir adelante luchando como todos lo hemos sabido hacer ante catástrofes como incendios, pérdidas. Entonces tenemos que ser fuertes y estar siempre alerta por lo que nos pueda pasar, pero ser fuertes para luchar contra lo que nos ha ocurrido esta vez. Aquí, ante el volcán, volvemos a comprender que la naturaleza tiene dos caras y en La Palma las ha mostrado, la belleza y el furor contra el que poco podemos hacer, porque en realidad somos nosotros quienes dependemos de sus decisiones y no al revés. Pero también ha sacado lo mejor de nosotros, la solidaridad con las familias palmeras que lo han perdido todo. Todo pasará y seguiremos con nuestras vidas, sin olvidar que bajo nuestros pies la tierra ruge incandescente. Los volcanes forman parte de nuestra historia. La isla de La Palma, desde el punto de vista geológico, se está construyendo, seguirá construyéndose, seguirán volcanes en el futuro, ¿vale? Este es un episodio más. No sé si en lo que me queda de vida podré volver a ver otro volcán, pero estoy absolutamente seguro que las generaciones que nos seguirán van a presenciar volcanes en la isla de La Palma, absolutamente, sin ninguna duda.